Ya, chiquillos, seguridad industrial 2, ¿ya? Recuerden que para poder tomar esta asignatura tienen que haber aprobado seguridad industrial 1, ¿ya? Ahora, en la práctica vamos a trabajar con 4 unidades principales, ¿ya? La primera, que es la que vamos a empezar a desarrollar esta clase y la próxima semana, es antecedentes, definición y conceptos previos, ¿ya? Vamos a ver temas de conceptos básicos de seguridad, ¿ya? Que vamos a empezar a reforzar los conceptos de peligro y riesgo, porque aún todavía hay dudas en esos dos conceptos. Inspecciones y observaciones, análisis de tareas y procedimiento instructivo de trabajo, ¿ya? Lo importante de esto es que vamos a empezar a trabajarlo también para estos conceptos de acá y esta unidad, ya que nos va a servir para el desarrollo de este curso y también para empezar a trabajar lo que corresponde a taller 2, ¿ya? Y aparte también de algunos tópicos muy, muy específicos de riesgo en proceso. Ahora, esta unidad antecedente de definición y conceptos previos nos va a dar un resultado de aprendizaje, que es reconoce todos los conceptos básicos asociados a la seguridad industrial, ¿ya? Para que también empecemos a trabajar esos conceptos. Ahora, concepto de seguridad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar concepto de seguridad y lo que corresponde a inspecciones, ¿ya? Ahora, siempre en seguridad industrial, recordemos que en seguridad uno siempre va a trabajar los riesgos desde la perspectiva de los riesgos no higiénicos. O sea, higiene industrial es una rama, ¿ya? Al igual que la ergonomía, ¿ya? Y al igual que la seguridad. Esas 3 ramas pertenecen a la prevención de riesgo en sí. Seguridad siempre se va a abocar más a los riesgos de caída, contacto con alguna energía, contacto de elementos constante pulsante, ¿ya? Esa es la orientación más. Ahora, independiente de que trabajen más esos tipos de riesgo, como los mecánicos, que los mecánicos hacen referencia a movimiento de desplazamiento de energía, ¿ya? También va a tener formas específicas de evaluar. Ahora, independiente de que tenga una sección o una categoría de clasificación de riesgos, ¿ya? Y que tenga una forma de evaluar, aún así vamos a trabajar con una componente importante que es como transversal para todo, que es la componente GEM, gente, equipo, material y ambiente, ¿ya? Por lo tanto, esa macrounidad la vamos a ir desarrollando en todas las asignaturas de manera transversal, ya para irlo desarrollando. Ahora, ¿por qué vamos a empezar a trabajar con esto? Porque aún siguen teniendo dudas como conceptuales con peligro y riesgo, ¿ya? Para ir reforzando eso y que las dudas vayan quedando aclaradas. Bueno, el peligro siempre se ha categorizado como una fuente, situación, condición y un acto con potencial para causar daño. Ojo, potencial, puede que sí, puede que no. Puede que causen daño como que puede que no causen daño, ¿ya? Ahora, cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause será causa daños físicos, por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro. O sea, todo lo que yo hago en un lugar físico y bajo ciertas condiciones va a ser un peligro. Ahora, no olvidar tampoco que el peligro se va a clasificar en 3 grandes elementos o 3 grandes clases, que los peligros clase A, B y C. Los clase A pueden originar una incapacidad permanente o la muerte, ¿ya? También los peligros clase A, chiquillos, nunca olvidar, si nos recordamos un poquito lo que es el concepto de la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, para el concepto de accidente del trabajo, que es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte. Recordemos que la incapacidad va a ser temporal y también la incapacidad va a ser permanente, ¿ya? Cuando tenemos una incapacidad permanente, no olvidar que vamos a tener el concepto asociado de pérdida de capacidad de ganancia. Y la capacidad de ganancia es la capacidad que tiene una persona para poder desarrollar un trabajo o labor. Independiente de ese concepto que está por la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, la famosa ICM 744, no hay que olvidar también el concepto de accidente grave, ¿ya? Y el concepto de accidente grave va a estar dado por 7 tipos de accidente o 7 definiciones operacionales de accidente grave. Por lo tanto, eso también hay que tomarlo en cuenta, que eso también va a corresponder a un peligro clase A. Ahora, el peligro clase B puede originar una lesión o enfermedad grave, ¿ya? Y acá muchas veces también uno lo puede llamar, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades profesionales y también algunos accidentes del trabajo ya que no estén como en la categoría de, ya como más operativo con lo que es el concepto de accidente fatal, por ejemplo. O sea, peligro clase B también puede de una forma u otra originar un accidente tipo grave,
o de los 7 tipos graves que nosotros conocemos. Y un clase C puede originar una lesión o enfermedad leve, ya sea, por ejemplo, un corte pequeño que no requiera puntos, ¿ya? Los distintos protocolos en caso de accidente dicen claramente que si un accidente ya tiene que tener puntos, ya va a arrojar como un peligro clase C y va a arrojar uno o varios días perdidos, dependiendo de la lesión. También no olvidar aquello. Bueno, ejemplos de peligro, ya que recuerden que el peligro es acto, situación, foco o condición, como por ejemplo no utilizar cinturón de seguridad, ya, estar situado bajo una carga que no esté bien estivada, ya, por ejemplo, estar soldando, ya, entre otros elementos. Siempre importante los peligros, definir categorías, ya. Vamos a tener mecánicos, eléctricos, fuego y explosiones, sustancias químicas, físicos, biológicos, ergonómicos, fenómenos naturales y otros. ¿Ya? ¿Por qué es importante siempre definir las categorías de peligro? Porque cuando yo empiezo, por ejemplo, mecánico, puede ser, por ejemplo, un elemento cortante. Un elemento cortante es un peligro, pero uno después tiene que empezar ese peligro, ver cómo se manifiesta el riesgo. Y el riesgo, como ver más adelante, es la interacción o contacto con un peligro. En este caso, si tengo un elemento cortante o punzante como peligro, el riesgo va a ser contacto con elemento cortante o punzante. Por eso es importante empezar a trabajar esto. Ahora, si mi memoria no falla, en lo que es taller 2, en la sesión de mañana, vamos a empezar ya a trabajar durante la unidad 1 con los distintos tipos de riesgo, ¿ya? O cómo también reconocerlos. Para eso también vamos a basarnos en una guía técnica chilena, que eso también lo vamos a conversar ya más el día de mañana. Ahora, no olvidar siempre el peligro, porque recuerden que nosotros vamos a empezar a trabajar con una secuencia básica. Peligro, riesgo, medida de control, consecuencia. Ahora el peligro. De los peligros nacen los riesgos, por lo tanto, al haber un peligro van a haber riesgos, ¿ya? O sea, por ejemplo, estar soldando o realizar tareas o trabajo de soldadura es mi peligro. Pero si yo empiezo a ver esa actividad puntual, uno se va a dar cuenta, se suelda, por ejemplo, con electricidad, o sea, vamos a tener contacto con energía eléctrica, también si vamos a tener algún elemento que se puede combustionar, incluso la misma soldadora, estamos expuestos a un riesgo de incendio, ¿ya? Si estamos soldando, también vamos a estar expuestos, por ejemplo, a humos metálicos, que es un agente de interés higiénico. Si estamos soldando al aire libre, por ejemplo, sobre las 12 del día, vamos a estar expuestos a radiación ultravioleta. Entonces, ese mismo peligro o esa misma actividad, que quizás va a ser una actividad, va a tener distintos riesgos, ¿ya? O sea, la lógica es esa, que un peligro nunca te va a originar o no necesariamente va a tener un solo riesgo, sino que va a tener varios riesgos. ¿Ya? Ahora, lo importante en una primera etapa es identificar los peligros. Eso es claro. Si yo no veo lo que estoy desarrollando, vamos a empezar a tener quizás a no identificar los distintos elementos, por lo tanto, la evaluación que yo haga quizás no va a ser la más acorde y el control de los riesgos tampoco va a ser lo más adecuado, ¿ya? Recordemos que en la práctica, si el concepto de identificar peligro lo llevamos por ejemplo, a un protocolo MinSal, es definir etapas cualitativas, ¿ya? Para también tenerlo desde esa etapa. Por lo tanto, la primera actividad que uno va a realizar para poder ya empezar a vislumbrar a lo que yo estoy expuesto es identificar mi peligro. Los riesgos, chiquillos. Probabilidad de que un peligro pueda causar daño es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento, ya si por ejemplo estamos haciendo alguna actividad en el mar, ya, y también existe un riesgo asociado a aquello. Ahora, estos nacen cuando interactúo con el peligro. Por lo tanto, si no hay interacción con el peligro, no va a haber mucho que controlar, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tener claro. El peligro siempre va a estar. Lo que uno puede ya empezar a manejar un poco más es la interacción con dicho peligro, ¿ya? Y ahí vamos a tener que tener eso también bien claro. Ahora, ejemplos de riesgos. Contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de atrapamiento. Por lo tanto, debe haber interacción y o contacto con el peligro, ¿ya? Y si no lo es, no hay riesgo, ¿ya? Y eso vamos a dejarlo así. El peligro puede estar, pero la decisión de interactuar con él va a depender de quién, del trabajador, o va a depender de mí.
Por lo tanto, si yo decido no interactuar con él o no hacer mi actividad, no voy a estar viendo un riesgo, ¿ya? No se va a estar concretando en realidad. Ahora, independiente de que muchas veces uno diga peligro-riesgo, uno tiene que darse cuenta también que la medida de control va a estar como el medio, ¿ya? O sea, va en el fondo poder tratar de minimizar el contacto con el peligro. Porque ahí vamos a tener un tema. Los riesgos siempre van a estar, porque el trabajo tiene que hacerse. Entonces, la única forma de que un peligro no pueda transformarse o no pueda empezar a generarse un riesgo es, o un nivel de riesgo muy alto, es trabajando la interacción, o sea, trabajando con una medida el mismo riesgo. Bueno, clasificación del riesgo, ya que el riesgo también es importante darle clasificaciones. Tenemos los inherentes, los adquiridos y los puros. ¿Ya? ¿Por qué a mí siempre me preocupan los riesgos adquiridos? Es porque uno de los riesgos que se da en mayor cantidad. Me explico. Es muy latino, muy chileno, utilizar ciertos elementos para lo cual no están diseñados. ¿Ya? Es una cosa de que uno quiere, es como cuando se dice, hagámoslo a la chilena, hagámoslo a la rápida. ¿Ya? Y un caso muy sencillo, necesitamos un destornillador de punta, ¿y qué es lo que muchas veces alguien utiliza? Ah, o utilizar un cuchillo con punta. Dicen, sí, es lo mismo. No es lo mismo. O sea, un destornillador de cruz, ¿ya? O uno de paleta, están diseñados para poder trabajarse desde una forma, desde una medida. Por lo tanto, uno siempre dice utilizar la herramienta para lo que está o para lo que es diseñado. ¿Ya? O sea, evitar estos temas así. Ahora, los inherentes son los propios de la materia, como por ejemplo, o sea, son los que van a tener, o sea, lo explosivo tiene un riesgo principal que es que puedan explotar. Ahora, por ejemplo, una sustancia inflamable también va a tener un riesgo incendio, ya que es un riesgo también inherente a ella. La energía eléctrica va a ser un riesgo, sí, pero va a tener un riesgo inherente que es el contacto con la energía eléctrica. O sea, son los riesgos propios de eso, ya que en la práctica va a darse de una manera bien, bien específica. El riesgo adquirido no es solamente por lo que yo estoy ejemplificando al principio de esta diapositiva, sino que también es uno de los riesgos que más generan accidentes. ¿Ya? O sea, es como lo que siempre hemos conversado en los módulos anteriores del semestre pasado. Un riesgo adquirido, por ejemplo, es utilizar una horquilla como un alzador, ¿ya? Y eso no corresponde, porque no es para poder levantar, es para poder mover objetos o cargas. Ahora, un ejemplo, utilizar un cuchillo como destornillador, ¿ya? O también utilizar, por ejemplo, un tambor y unas tablas, ¿para qué? Para poder tener una superficie de trabajo o una plataforma de trabajo. Y el riesgo puro, solo existe la opción de perder, como por ejemplo, trabajar en altura sin arnés, ¿ya? Eso también corresponde a un riesgo puro. Ahora, cuando uno quiere ver un ejemplo de lo que sea, ¿ya? O uno quiere empezar a analizar o revisar los distintos riesgos, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿y cuál es mi peligro? ¿Ya? Si yo no reconozco o identifico, mejor dicho, mi peligro, va a ser muy complejo poder reconocer los riesgos. ¿Ya? Ahora, acá tenemos un peligro que es cocinar. ¿Ya? Ese es mi peligro en sí. Y si ustedes se dan cuenta, cocinar es un verbo terminado en ar, ¿ya? Por lo tanto, me indica ya una acción. Recuerden que un peligro es foco, acto, situación o condición. O también puede ser una acción. Ahora, los riesgos, cuando uno se da cuenta, uno en este aspecto está analizando netamente lo que está viendo acá. ¿Ya? O sea, contacto con objetos calientes, riesgo de incendio, contacto con objetos cortantes y punzantes y otros. Ahora, nosotros en este aspecto nos estamos enfocando directamente en esta acción, pero no estamos viendo, por ejemplo, quizás un riesgo mayor, o no estamos viendo dónde se está cocinando, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos viendo acá una parte, quizás estamos viendo algo relacionado si lo llamamos concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente, quizás lo estamos viendo solamente enfocado en el equipo y el material, ¿ya? Y quizá en algún punto muy, muy puntual con la gente, pero no estamos viendo el ambiente. Por lo tanto, ahí tenemos que también tener esa noción. Por eso es importante toda actividad que nosotros vamos a evaluar, en realidad, para evaluar el riesgo, primero debo identificar mi peligro, reconocer cuáles son los riesgos
y luego centrarme en una evaluación, ¿ya? Para poder también tenerlo bien, bien claro. Ahora, los riesgos nacen cuando interactúo con el peligro, por lo tanto, si no hay interacción con el peligro, no hay riesgo, ¿ya? O sea, el peligro puede estar, pero si no hay un trabajador interactuando con él, va a ser más complejo. Y una vez identificado el peligro, se deben evaluar los riesgos, ¿ya? Y recuerden que antes de evaluar los riesgos, uno tiene que hacer el ejercicio sencillo de reconocer cuáles son los riesgos a los que yo estoy o los trabajadores están expuestos, ¿ya? En Seguridad Industrial 1, nosotros habíamos visto en la unidad 4, si mi memoria no falla, unos conceptos de gestión, ¿ya? Que es en el fondo mi proceso va a tener una o varias actividades y esas actividades van a tener tareas. Nunca se olviden, proceso, actividad, tarea. ¿Ya? Esa secuencia es lo que vamos a empezar también a desarrollar en taller y en riesgo proceso, ¿ya? Porque son como las unidades que yo establezco para hacer análisis. Yo siempre he dicho que la palabra analizar, un verbo, no hay que tomarlo tan a la ligera. Me explico. Analizar significa ver algo, pero en función o en base a un criterio. Cuando uno dice análisis de riesgo, nosotros en el fondo estamos viendo o vamos a evaluar y analizar un riesgo bajo distintos patrones o bajo distintos criterios, ¿ya? Eso también vamos a tener que empezar a trabajarlo de una perspectiva. Ahora, origen del riesgo. El riesgo de incendio, por ejemplo, incendio de atrapamiento existe, es transversal, pero ¿tienen en la práctica todos el mismo origen? No, ¿ya? Por eso, chiquillo, es importante entender algo. El riesgo de incendio va a estar en todos los rubros, en todas las empresas. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un riesgo de incendio asociado a que a un transporte de líquido inflamable, ¿ya? Versus un riesgo de incendio asociado a utilizar una herramienta eléctrica. Ya vamos a tener diferencias, ¿ya? Para también entenderlo así. Chiquillos, consulta, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿O algo que no quede claro? No, profe. ¿No? No, de mi parte no. Ya, chiquillos, si van teniendo dudas, por favor, desbloqueen el micrófono y pregunten, ¿ya? Aunque, bueno, si tienen dudas, ustedes saben que se responden igual. ¿Ya? Ahora, las medidas de control. Una vez que yo identifico mi peligro, reconozco y evalúo mis riesgos, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a tener que empezar a definir las medidas de control, ¿ya? Ahora, las medidas de control se definen en base no solamente a la evaluación de riesgo, sino también a cómo yo empiezo a trabajar el gen. ¿Cómo son las características de lo que yo estoy viendo, estoy trabajando? ¿Ya? ¿Cómo es el entorno? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son las herramientas? Por eso es importante empezar a tomar también eso en cuenta, ¿ya? Ahora, son todas las medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, las cuales pueden ser de tipo duras. No se preocupe, Felipe. Duras que son barreras de protección, etcétera, o son elementos físicos en el cual tú puedes tocar, tú puedes ver que al colocar tu mano, una parte del cuerpo no va a interactuar directamente con él, ya, para también darnos cuenta de eso. O del tipo blandas, que van a ser procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros, ¿ya? Ahora, independiente de que uno sea tangible, que sea un elemento que tú puedas ver, puedas tocar, puedas palpar, ¿ya? Existe también otro concepto de la medida de control blanda, ya que yo digo que son los procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros, que en el fondo son acciones que tú vas a hacer, pero que van a estar en función o en base a una planificación o a documentos, ¿ya? Ahora, esto hay que tenerlo bien claro. Independiente de las medidas de control blandas, uno tiene que empezar también a darse cuenta de que el trabajo en prevención de riesgos va a tener como dos grupos o dos áreas temáticas. La primera, ¿cuál va a ser? Todo lo que es el trabajo en terreno. Y el trabajo en terreno es verificar, hacer inspecciones, hacer observaciones o también o aplicar varias o unas distintas técnicas preventivas. Primera instancia. Pero esa prevención de riesgos que hago o el trabajo en terreno también tiene que tener su símil, que es el trabajo o la manera documental, ¿ya? O sea, yo tengo que hacer acciones en terreno
tengo que hacer acciones, por ejemplo, capacitar a los trabajadores, hacer observaciones, hacer inspecciones, pero también todo lo que yo haga tiene que tener un orden. O sea, el trabajo en oficina, ¿ya? O todo lo que es la mantención del estándar documental. Ahora, ejemplos, tenemos procedimientos, exámenes médicos, cursos de manejo, instructivo, revisión de equipo, mantención, cinturón de seguridad, parachoques, entre varios elementos, ¿ya? O sea, vamos a tener distintas medidas de control que nosotros vamos a poder aplicar, ¿ya? Ahora, peligro, riesgo, medida de control. ¿Ya? Las medidas de control van a depender de los riesgos y de su evaluación. En el caso de los peligros clase A, estas se deben implementar de manera obligatoria, ¿ya? Y estas se deben implementar para el cumplimiento con las distintas leyes. O sea, Profesor, dígame, Rodrigo. le hago una consulta. Si uno, en el proceso que usted está explicando, si yo identifico el peligro, evalúo el riesgo ¿Sí? y decido aplicar las medidas de control, ¿qué pasa si yo en ese intertanto me doy cuenta que la identificación no había sido completa? ¿Tengo que reiniciar, o sea, hacer una identificación de cero o solamente agregar lo que no había analizado? ¿Cómo se hace ahí? En ese intertanto, tú aplicas una medida de control correctiva, ¿ya? Ujú. O sea, en el fondo, en español, si tú identificaste mal, vas a estar evaluando, no quizás mal, pero vas a estar evaluando de manera incompleta. Claro, Y si tú evalúas incompleto, controles incompleto. claro. Lo que haces tú en ese momento, empiezas a darte cuenta, oye, no tengo un control aplicado, aplico ese control, y mientras estoy aplicando ese control, me devuelvo la identificación para luego evaluar. Ya, ya. ¿Ya? Pero ojo, puede también pasar otro caso u otra situación. Ponte tú que definiste que la medida de control adecuada para un trabajo era trabajar con andamios. Por ponerte un ejemplo. Ya. ¿Ya? Pero tú te diste cuenta que esa medida de control quizás estaba incompleta, porque quizás el andamio estaba muy cerca de un poste electrificado. Y nosotros sabemos que hay un tema también, un fenómeno en la famosa corriente de inducción, que tengo un cuerpo metálico y hay un cable con energía eléctrica, independiente de si es tensión media o alta tensión, o la tensión que sea, y las tensiones se van a diferenciar por los tipos de tensión eléctrica, puede haber una corriente de inducción, se puede energizar el andamio. Por lo tanto, la medida de control quizás no es solamente trabajar con un andamio para, en el fondo, tener una altura adecuada, sino que también va a pasar por una segunda medida de control, que es cortar la energía de ese sector donde estemos trabajando con un andamio, por ejemplo. Oh, ya, ya. Entonces, si tú te das cuenta, esa medida de control no aplica quizás, por ejemplo, a una medida de control dura, pero sin embargo va a ser un elemento que tiene que estar desarrollado dentro de un procedimiento. ¿Ya? Claro, entonces dejo aplicada la medida de control que se había tomado en base a la identificación inicial y en el intertanto trabajo en la otra, pero no descuidando la primera identificación. Exactamente. Ya. Porque, ojo, lo que pasa que, a ver, nosotros en seguridad industrial vamos a empezar a ver en la unidad 2 algo que se llama la metodología PHDA, ¿ya? Lo que es la famosa planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? Ahora, uno siempre planifica lo que tiene que hacer, pero después empieza a darse un fenómeno. Yo digo, ok, voy a verificar lo que hice. ¿Lo hice o no lo hice? Eso es lo que uno ve en primera instancia. Y después uno pregunta, ¿cómo fue hecho esto? ¿Ya? ¿Se hizo como debía hacerse? ¿O como se debe realizar? Entonces, si me doy cuenta que no, ahí debo empezar a actuar. En el fondo debo aplicar alguna medida tendiente a poder corregir aquello. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el punto? Que yo puedo empezar, ¿cómo se llama? Anita González. Chiquillos, ¿ustedes les suena Anita González dentro de sus compañeros? No, No, ¿No? yo no. No, a mí tampoco me aparece en el listado. Ya. Por si acaso ahí, bueno, eso después lo comentamos en otra instancia. Ya. Entonces, chiquillos, lo primordial es entender de que cuando uno empieza a planificar las medidas de control, parte de esta base, identificar peligro. Ya.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos elevando cargas con cuerdas, o haciendo maniobras de izaje, por ejemplo, con un camión pluma? Y resulta de que hay cambios en el clima, por ejemplo, o empiezan ráfagas de viento. Eso uno sabe que puede existir, pero quizás tú no lo identificaste previamente porque no estaba quizás la condición en ese momento. Por lo tanto, hay ciertos elementos o ciertas acciones que pueden empezar a ocurrir, pero que me van a hacer a mí empezar a aplicar medidas de control en el intertanto. Y quizás va a aparecer una medida de control que va a ser bien tajante. Vamos a tener que parar los trabajos, paralizar la actividad que se está haciendo, porque no hay condición climática quizás. Por eso vamos a tener que ver eso bien. Ahora, acá hay un elemento que no está muy, que quizás no está muy desarrollado. Bueno, eso tenemos que verlo, verlo ya la próxima sesión, que son las famosas ST, los análisis sobre el trabajo. El análisis sobre el trabajo, chiquillo, esto es como la versión breve, es decir, estos son mis pasos, estos son mis peligros, estos son mis riesgos y esto cómo lo controlo, ¿ya? Independiente de que uno tenga un procedimiento de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, como una medida de control, van a haber ciertas situaciones en la cual puede haber un cambio en la condición, ¿ya? Ahora, el procedimiento de trabajo nunca hay que olvidar algo bien puntual. Yo no lo hago, ni ustedes lo van a empezar a desarrollar en conjunto con la supervisión por un capricho o porque tú quieres hacerlo. Tienen otro nacimiento. Hay un tema bien puntual. Artículo 21 de que sumo 40, que es la famosa obligación de informar los riesgos laborales. Obliga al empleador a decir cuáles son los riesgos, primero. Segundo, cuáles son las medidas preventivas, ¿ya? Y tercero, los métodos correctos de trabajo, o cuál es la forma más correcta de hacer el trabajo. Esa forma más correcta de hacer el trabajo es el famoso procedimiento de trabajo, ¿ya? O sea, por eso nosotros hacemos procedimiento de trabajo. A ver, el procedimiento, como vamos a revisar la próxima semana, tiene una estructura, tiene características, ¿ya? Pero el procedimiento es lo que tiene que estar siempre para todas nuestras actividades, nuestro proceso de actividades, para todos. El análisis de tarea es algo que uno siempre tiene que tener en mente, ¿ya? Ya en el taller, chiquillo, o la próxima semana vamos a hacer una dinámica para poder ver o ejemplificar eso de mejor forma. Entonces, chiquillos, que siempre las medidas de control, de una forma u otra, van a dar también cumplimiento a las leyes. Ahora, independiente del artículo 21 del sumo 40, por ejemplo, está el artículo 22 del mismo decreto, que obliga al empleador a mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos y herramientas. Eso está así, pero siempre van a haber dos artículos que van a estar como sobre aquello y que van a dar una obligación ya de golpe de tener que aplicar medidas de control. Artículo del decreto sumo 594, que obliga al empleador a mantener las condiciones de trabajo para todos los trabajadores, independientemente de su propio contratista, ¿ya? Y el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a tomar todas las medidas de control. Por lo tanto, si yo identifico mal mi peligro, reconozco y evalúo mal mis riesgos, o en español, no defino bien las componentes del esquema que va a tener mi peligro, va a ser complejo que yo pueda tomar las medidas de control adecuadas. Por lo tanto, quizás lo más probable es que no pueda estar cumpliendo con las distintas leyes, ¿ya? Ahora, cuando empecemos a trabajar la unidad 2, va a empezar a aparecer un concepto en los sistemas de gestión, que es la planificación. Y la planificación, y ese detector, por ejemplo, el estándar ISO, la 45001 o la 8-18001. Bueno, la 45001 es la que va a reemplazar esa norma 8, que son sistemas de gestión para la seguridad y salud ocupacional. Y dice que para planificar tú debes considerar cuáles son tus peligros, cuáles son tus riesgos, pero también debes considerar cuáles son las leyes que a ti te aplican. Recordemos que van a aplicar leyes para todos, que es, por ejemplo, lo que establece el Código del Trabajo y el 594, que es el reglamento que establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugar y ambiente de trabajo, ¿ya?
Pero si tú trabajas en minería, te va a aplicar el reglamento de seguridad minera. Si tú trabajas, por ejemplo, en agricultura, te va a aplicar el decreto 157, que es el reglamento para pesticidas de uso doméstico, ¿ya? Y también de uso industrial. Y así te van a ir aplicando distintos cuerpos legales, pero específicamente para tu actividad. La gente que trabaja en actividades pesqueras también tiene un decreto específico para ellos. Entonces, lo importante siempre es preguntarnos, ¿dónde estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra área o actividad? Y en base a eso, ok, estos son los cuerpos legales que a mí me aplican, ¿ya? Porque esos chiquillos nos van a dar a nosotros temas súper importantes a considerar para definir también las medidas de control. Un ejemplo no menor, minería, decreto supremo 132, ¿ya? El reglamento de seguridad minera. Muchos viejitos lo conocen también como el 72 o el ex 72, pero legalmente hablando es 132. Va a tener un tema de eso. Estipula de que el empleador en faenas subterráneas debe verificar, por ejemplo, el porcentaje de oxígeno. O sea, como medida de control, ¿qué les define eso? Que tú, antes de iniciar los trabajos, debes ir y medir con un medidor de gases y ver bien cuál es el porcentaje de oxígeno. Y si no cumple con lo definido con la misma ley, tú no puedes trabajar. O sea, es el punto que es importante siempre identificar los cuerpos legales. En taller 2, ya vamos a ver la unidad 4, un concepto que son las famosas matrices de riesgo, ¿ya? Y uno dice, la matriz, digo, me coloco mis peligros, mis riesgos, doy valor y ordeno todo. Independiente de esa matriz de riesgo, uno también, y de hecho les voy a mostrar más adelante, existe también el concepto de las matrices legales, que en el fondo me dice, este es el cuerpo legal, por ejemplo, 594, y estos son todos los artículos que a ti te van a aplicar. Porque claro, el 594 o los distintos decretos tienen muchos artículos, pero no necesariamente te va a aplicar ese artículo puntual. Te van a aplicar uno en específico. Por lo tanto, es importante también hacer ese estudio previo, ¿ya? Situarnos bien qué estamos haciendo, cuáles son mis peligros y mis riesgos, pero también qué me obliga la ley a hacer para mi persona, ¿ya? O para la empresa. Bueno, las consecuencias es lo que puede suceder o lo que espera que suceda. Estas van a depender de los múltiples factores del tipo de trabajo, riesgos y medidas de control que existen, ¿ya? O sea, vamos a tener que también tener esa lógica. Las consecuencias, chiquillos, van a depender de los riesgos y las medidas de control, van a ser diferentes, no todas iguales, ¿ya? Y el concepto de incidente es una consecuencia, pero no se considera desde el punto de vista legal, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que desde el punto de vista legal siempre va a existir el concepto de accidente del trabajo. El concepto de incidente es como el casi casi, como dicen muchas veces los viejitos, que el casi casi es como que tú vas conduciendo, se atraviesa, por ejemplo, un perrito y tú frenas, pero no lo atropellas. Eso es un casi lo atropellas, ¿ya? Eh, Independiente de que no esté desde el punto de vista legal, sí el concepto de incidente va a estar dentro de la estructura o de lo que corresponde a un sistema de gestión, ¿ya? Por tanto, también hay que empezar a tenerlo en mente. Chiquillos, hasta este punto, ¿les queda alguna duda? No, profe, ninguna duda. ¿No? Ya. Ahora, chiquillos, vamos a continuar con lo que corresponde a las famosas inspecciones, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos del famoso GEMA, gente, equipo, material y ambiente, uno se pregunta, ok, esa es una estructura. Uno siempre tiene que definir como qué vas a analizar, o qué vas a revisar, o qué vas a controlar tú. Por eso a mí me gusta mucho el concepto de GEMA, porque me permite poder tener ese orden, ¿ya? Ahora vamos a ver una cosa pequeñita. Recordemos cuando nosotros hablamos de GEMA, vamos a hablar de una serie de elementos que interactúan entre sí, ¿ya? O sea, yo cuando digo mi peligro, ok, voy a ver mi actividad, por ejemplo, puede ser cambiar una llave del aparato, por ejemplo. Y eso, ¿quién lo tiene que hacer, por ejemplo? Un gaffiter, ¿ya? ¿Con qué materiales? Por ejemplo, va a tener que tener teflón, una cinta de teflón, quizás va a tener que tener mangueras, ¿ya? Y una llave.
¿Con qué equipo? Una llave inglés, una llave Crescent, ya quizás un cuchillo cartonero, un tip-top, un cortacartón, como les quieran decir, y el ambiente en la cocina. Y cuando uno empieza a ver esos elementos, empiezo a ver el tema del gema. ¿Ya? En el fondo voy a definir o a hacer unidades de análisis de lo que yo estoy trabajando, para yo empezar a identificar mis peligros, reconocer los riesgos, todos esos elementos. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de las técnicas preventivas, porque en la práctica una inspección es una técnica preventiva, ¿ya? La inspección en sí, ¿a qué va a estar siempre orientado? La gente no. Recuerda que tú observas lo que hace la gente, ¿ya? Pero tú que puedes inspeccionar lo que son los equipos, ¿ya? Y para eso existe y para eso, por ejemplo, existen los famosos checklists, o la lista de chequeo, o la lista de verificación, ¿ya? Que me permite, por ejemplo, poder revisar un equipo, ¿ya? Y yo con esto doy cumplimiento al artículo 22 de consumo 40, primera instancia. Quizás en el ambiente voy a tener que hacer una medición de gases puntual, ¿ya? O quizás medir luz, por ejemplo, para ver si tengo la luz correcta para el que estoy desarrollando. Y el material, quizás ver si está en algún estado. O sea, la inspección, chiquillo, va orientado a los equipos que tiene que utilizar la gente, el material con que va a trabajar la gente y el ambiente donde va a estar trabajando la gente. ¿Ya? O sea, viene involucrado a estos tres elementos, pero que la gente va a estar sí o sí, o el trabajador, trabajando o metido en esto. ¿Ya? Por eso es importante tener eso bien claro o bien definido. ¿Ya? O sea que en la práctica la inspección funciona en el famoso EMA, equipo, material y ambiente. ¿Ya? Para tenerlo también bien diferenciado. Ahora, es una técnica que permite detectar y controlar la generación de condiciones subestándar. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos un estándar que me lo define un procedimiento de trabajo. ¿Ya? Ahora recuerden que tenemos los actos y condiciones inseguras, ¿ya? Los actos y condiciones subestándar, etc. ¿Ya? Que recuerden que los actos y condiciones son lo que explican la ocurrencia de un accidente. Ahora, detectar y controlar la generación, ¿ya? O sea, en primera instancia, la inspección viene a decirnos qué cosa. Oye, en tu trabajo, o quizás en el ambiente, en el equipo en material, se están empezando a dar ciertas condiciones que pueden ocasionar o que pueden generar un accidente. Por lo tanto, la inspección, eso es lo que me permite, de manera anticipada a algo que ocurra, tratar de implementar medidas de tipo correctivas. ¿Ya? Las medidas de control siempre son las mismas. Lo que pasa es que uno, a veces, las medidas de control le coloca un apellido. Por ejemplo, un procedimiento es un procedimiento. Una capacitación o una charla, que son cosas distintas, es también una medida de control. Pero antes de que ocurra algo, uno habla de medidas preventivas. Pero cuando ya ocurre algo, uno habla de medidas correctivas. O sea, tengo la medida de tipo preventiva que viene a prevenir que ocurra algo, y si eso ya ocurrió, vamos a hablar de una medida correctiva para poder corregir aquello que está o que no está cumpliendo, por ejemplo, un estándar. Para poder también entender eso de que la inspección es tendiente a identificar elementos o ciertas condiciones antes que ésta pueda generar un accidente. ¿Ya? Ahora, que pueden generar incidentes, accidentes potenciales antes de que ocurran, las pérdidas que pueden involucrar la gente, equipo, material y el ambiente. Ya debe estar el problema y corregirlo en la clave del éxito del supervisor, en la prevención de riesgos, cualquiera sea el lugar, área, equipo o maquinaria de trabajo. Ya. Las técnicas preventivas, ya independientes son la inspección de observaciones, no es solamente una obligación del experto en prevención de riesgos. ¿Ya? O sea, nosotros somos expertos en prevención de riesgos, y no es porque lo diga yo, la misma ley lo tipifica así. De hecho, mi carnet de experto en prevención de riesgos dice experto en prevención de riesgos categoría profesional. Yo no lo invento, sale así. ¿Ya? El aplicar técnicas preventivas no es solamente un ámbito que nosotros desarrollemos como expertos en prevención, sino que las técnicas preventivas también vienen dadas a que también la gente que hace o trabaja en línea de supervisión tiene que hacerlo. ¿Ya? O sea, el supervisor tiene que hacer inspecciones, tiene que hacer observaciones, ¿ya? Y eso es una de sus obligaciones. ¿Ya? Recuerden de que nosotros tenemos una obligación legal que es asesorar en el control de riesgos, pero el que debe hacer el control de riesgos de manera
o in situ en terreno, ese supervisor en conjunto con los trabajadores, ¿ya? Esos chiquillos, nunca olvidar, nosotros somos asesores, no somos hacedores, ¿ya? Independiente de ese como marco de concepto, ¿ya? Que siempre yo lo he tratado de explicar, independiente que el supervisor tenga que él también hacer inspecciones y observaciones o aplicar una técnica preventiva, nosotros tenemos también un deber, que es capacitar al supervisor, ¿ya? Capacitarlo a él en el control de los riesgos. O sea, nosotros tenemos que trabajar con ellos, hacer capacitación al supervisor y a los trabajadores en aplicar las distintas técnicas preventivas. Ahora, yo siempre he hecho una pregunta. ¿Yo puedo capacitar a un trabajador que no sea supervisor en cómo realizar inspecciones, por ejemplo? ¿Lo puedo hacer? Sí, ¿Sí? se puede hacer. ¿Ya? Si ustedes, chiquillos, no se recuerdan algo, en legislación trabajamos con el famoso Decreto Supremo 54, en lo que establece el reglamento para el funcionamiento, constitución y funcionamiento del comité paritario, higiene y seguridad. Y dentro de las funciones del comité paritario es también realizar inspecciones. Y de hecho, la misma estructura del comité genera esa estructura de poder generar una comisión de inspecciones, ¿ya? Para que también estemos claros en eso, que nosotros también, si tenemos comité paritario, debemos asesorar al comité o capacitarlo en esto. Recuerden que el experto en prevención de riesgo tiene una obligación legal de poder, o está permitido por ley, de participar en el comité paritario, pero sin derecho a voto, cuando usted tenga que definir algo. ¿Ya? O sea, la inspección la hace el experto en prevención de riesgo, la hace el supervisor, si cumplimos con la cantidad de gente en la empresa, el comité paritario, ¿ya? Lo que uno también hace muchas veces es forma como ciertas líderes o como eso, como una líder o por ejemplo observadores, ¿ya? Y uno capacita a los trabajadores también en que ellos puedan hacer inspecciones, ¿ya? Eso no está prohibido, ¿ya? O sea, mientras más capacite uno el personal, no es mal visto, ¿ya? De hecho, como yo siempre lo recomiendo, para que también lo tomemos en cuenta. Los tipos de inspecciones planeadas, generales, partes, áreas o equipos críticos, ¿ya? Siempre cuando uno habla de las inspecciones planeadas, ¿ya? Es cuando uno define claramente bajo un programa. Hago quizás una carta acá, ¿ya? Y defino un calendario de inspecciones, ¿ya? Y lo publico a todo el personal. ¿Ya? Yo siempre soy partidario de que toda actividad de seguridad tiene que estar en conocimiento de todo el personal. ¿Ya? Meramente eso. ¿Ya? Para que después no digan que no avisaste, no. La planificación ya fue enviada y yo vengo a hacer una inspección en función de lo que ya se envió. ¿Ya? Nunca hay que hacerlo impositivo. Son el tipo de inspecciones que se planifican y programan anticipadamente de manera de detectar en dónde se originan los problemas más importantes y que pueden significar daños a las personas y o a la propiedad. Ahora, si nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, vamos también que empezar a devolvernos un poquito. Quizás a devolvernos, por ejemplo, en el concepto de peligro. Y también en el concepto de consecuencia. Si yo tengo una actividad que en la práctica me puede originar, por ejemplo, peligros de clase A o clase B, ¿ya? Eso va a tener que de una forma u otra estar siempre dentro de lo que es mi planificación para hacer inspecciones. Primera instancia. Segunda instancia, si tengo una actividad en la cual la consecuencia pueda ser un accidente fatal o grave, va a tener que ya estar de una forma u otra dentro de lo que es la planificación de inspección, ¿ya? Porque quizás va a ser un elemento parte crítica. Lo importante de esto es entender de que tienen que todas las actividades, todos los elementos del GEMA, en este caso el EMA más en específico, deben someterse a inspecciones, sí, todo. Lo que uno trata de explicarle a ustedes, de que si tienen un peligro clase A o clase B, o la consecuencia puede ser un accidente fatal o grave, ellos o esos elementos tienen que tener una frecuencia mayor de inspecciones. O sea,
quizás ustedes se van a dar cuenta que cuando uno ya está trabajando, hay equipos que se inspeccionan todos los días. Como por ejemplo un cargador frontal, una excavadora, un equipo mecánico. Sin embargo, las herramientas, por ejemplo, un martillo, un destornillador, no se revisan todos los días, sino que se van a ir revisando de manera periódica, una vez al mes quizás. ¿Ya? Eso también para que uno también lo pueda definir como criterios. O sea, porque ustedes se van a encontrar con una barrera. En prevención de riesgo uno siempre encuentra varias barreras, pero yo siempre he tomado una barrera primaria que es el tiempo. ¿Ya? O sea, para mí hacer prevención no es un gasto de tiempo, ¿ya? Pero sí hay que entenderlo de que no todas las empresas entienden de que hacer una actividad en prevención requiere tiempo, ¿ya? Entonces, uno tiene que explicar eso, de que quizás hacer revisar un equipo no te va a tomar 10 horas, te puede tomar 15, 20 minutos, incluso menos, dependiendo de la complejidad del equipo, ¿ya? Pero el hacer esta inspección, el quizás tener que sacar el equipo de uso porque no está en condiciones de funcionamiento, responde también a eso, a generar actividades, ¿ya? Y en el fondo ver si realmente están las condiciones para trabajar. Eso que también hay que entenderlo desde esa otra perspectiva. La inspección general es caminar a través de un área o sección completa, en especial aquellas zonas que tengan mayor riesgo y que la pérdida sea más significativa, mirando todo y anotando todo con las cosas con precisión. O sea, eso también tiene como esa orientación, ¿ya? Lo que es parte crítica, bueno, una parte crítica es aquella área de equipo o maquinaria que puede causar un problema mayor que otras partes cuando se han gastado, dañado o no funciona correctamente, ¿ya? Uno siempre habla de parte de equipos críticos, ¿ya? Y acá hay que ser como bien, a ver, ¿cómo utilizar un sinónimo? Bien rígido, ¿ya? En el sentido de que si un equipo, por ejemplo, un camión, ¿ya? Si un camión tiene problemas con los frenos, que tú lo detectaste al hacer una inspección o el trabajador te informó, ese equipo no puede utilizarse, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, porque hay un alto potencial de que ocurra algo. Rodrigo, ¿iba a preguntar algo? Sí, le iba a preguntar, se lo había preguntado en otras clases, pero quería reafirmar lo que pasa en eso que dice usted, que hay que ser bien crítico, o sea, no crítico, sino que bien estricto en la inspección de partes críticas. Si en este caso el supervisor o la empresa siguen con la intención de utilizarlo. Ya. Acá vamos a siempre tener un tema bien específico. Cuando son trabajo o tareas críticas, ya, a mí, por ejemplo, no me vale solamente que exista un procedimiento o una charla, o incluso una ST, un análisis sobre el trabajo, que en el fondo tenemos los documentos base, y esto lo estructuro y reviso las condiciones de vida. Cuando son trabajos críticos, como por ejemplo quizás meter en un alcantarillado, o incluso algo tan simple como soldar o trabajar en altura, esos elementos tienen que tener otro documento extra, que es un permiso de trabajo. El permiso de trabajo en el fondo que dice, yo supervisor tanto, autorizo a que se realice este trabajo, porque se cumplen con todas las condiciones. Y este permiso es válido para el día tanto, de la hora tanto hasta tanto. Pero lo va a definir así claramente. ¿Y por qué esto tiene que ser así? Porque en la práctica hay alguien que siempre tiene que estar o tiene que asumir una responsabilidad en el caso de la realización de un trabajo. Ahora, si yo, experto en prevención, detecto de que hay un trabajo que no se puede hacer, ¿ya? Me pasó, esta historia verídica, ¿ya? Uno que explica, mira, ¿sabes qué? Este equipo viene presentando fallas, por lo tanto, se solicita de que no se utilice, porque puede generarse un alto potencial, o quizás, por ejemplo, no están las condiciones para trabajar. Y en ese caso, uno informa a la jefatura superior de la empresa, ¿ya? Y ahí va siempre a empezar a aparecer una figura que van a decirte, oye, pero es que esta pega tiene que hacerse, es que no están las condiciones. Y tú explicas por qué. Ahora,
Si ya llega un punto en el que hay una tosudez y no quieren hacer caso, ok, usted firme un documento de que ante la ocurrencia de un accidente, usted va a ser responsable. O usted va a asumir las consecuencias. ¿Ya? Recuerda que nosotros somos asesores. Y en el fondo, ¿cuál es el punto? La empresa y el supervisor, o la empresa en sí, tiene que tomar la determinación si lo hace o no lo hace. Lo importante, Rodrigo, es explicar siempre que nosotros tenemos que dar cumplimiento a ciertas estructuras legales, que por lo tanto, si uno va a hacer algo que contravenga la ley, va a existir una sanción. Y esa es la famosa responsabilidad civil y penal. Claro. ¿Cuál es el punto? Nosotros como expertos asesoramos en el control de los riesgos, por lo tanto debemos asesorar que bajo ciertos parámetros del trabajo se va a dar un incumplimiento a estos cuerpos legales, por lo tanto se solicita que el trabajo no se realice. Claro, y si por ejemplo en este caso la empresa quiere seguir adelante, ya incluso pasaría a haber una figura de dolo. Sí, po. Claro. Más que de, Sí. obviamente, de negligencia. La negligencia, Rodrigo, siempre uno la va a ver por parte del trabajador o un trabajador. ¿Ya? Recuerda algo, y esto es para todos. Cuando ocurre un accidente y se hace la investigación, lo que se busca en la práctica es que está la figura o se desarrolla la figura de negligencia inexcusable. O sea, el accidente fue por culpa del trabajador porque él no hizo algo que estaba dentro de la documentación que él tenía. Ese es el punto. ¿Ya? O sea, yo siempre he dicho, cuando uno parte trabajando, y una recomendación, y de hecho lo estaba conversando con una colega la semana pasada, me hizo una pregunta bien simple. Dijo, oye Álvaro, ¿cuáles son los cuerpos y los cuerpos legales de artículos en específico? Dije, dije, dame un contexto, ¿para qué? Es que nos obligan, por ejemplo, a hacer una ST, a hacer un procedimiento, a hacer un instructivo, o que obliga a hacer inspecciones y observaciones. Artículo 3, 594 y 184 del Código del Trabajo. Y le pregunté, ¿y para qué necesitas eso? O sea, dije, los trabajadores no quieren hacer las verificaciones. No. Es para poder explicarle a los supervisores y administradores de contrato y dueños de empresa ¿por qué se hace esto? Dije yo, pero parte desde el principio, lo que es la responsabilidad civil y penal. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el empleador ante la ocurrencia de accidentes? Y accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Hagan siempre esa charla primero, chiquillos. O esa capacitación, mejor dicho. La capacitación versus una charla se diferencia en los tiempos que tú utilizas, primero, y segundo, en el que una capacitación tiene que tener una estructura, tiene que tener unos objetivos, resultados de aprendizaje, un cronograma de días y tiempos, etc. Se planifica. La charla es como para algo más puntual, algo más específico que requiere respuesta en el momento. Rodrigo, ¿tiene usted otra pregunta? No, profe, era eso nomás. Me quedó súper claro. Ya. Siempre hagan eso, chiquillos. Ya lo de la charla de responsabilidad civil y penal, porque las empresas muchas veces, y esto con alta altura, mira, no es que todas las empresas sean malas. Hay empresas buenas, malas, desde el punto de vista que tú lo quieras ver. Lo que sí ustedes tienen que tener bien claro de que hay un factor que muchas veces es el desconocimiento. Y muchas empresas no actúan mal porque son malas, sino que actúan de manera incorrecta o de mala manera por un tema de desconocimiento. O sea, los cuerpos legales, chiquillos, y acá Rodrigo me puede decir que estoy en lo correcto, son bastantes, son varios. Y cada cuerpo legal en sí es un mundo. ¿O no, Rodrigo? Claro. Y que lleva interpretación y lleva análisis y casos, claro, es casuístico prácticamente para cada actividad y cosas así. Sí. ¿Ya? Incluso hay muchas veces que a ustedes les va a tocar que les va a pasar algo en la empresa y van a tener que empezar a quizás a revisar en un dictamen de la superintendencia del suceso, ¿ya? Para ver cómo se puede trabajar o tratar cierto elemento. O quizás tienes alguna duda, por ejemplo, y tenga relación con la inspección del trabajo y tengas que hacer una consulta en la inspección del trabajo o tengas que hacer una consulta a lo que es
salud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ¿ya? Porque hay temas que son interpretativos, ¿ya? Pero independiente de qué cosas que tú tengas que interpretar, hay cosas que son así, son sí o no. Por eso es importante esto, ¿ya? O sea, no perder ese enfoque, ¿ya? Y de hecho, entendiendo, y la misma ley lo entiende así, por eso está la figura del asesor en prevención de riesgo, ¿ya? Y por eso nosotros estamos por ley facultados a asesorar en el control de riesgos, ¿ya? Esto me lleva a algo que vimos en el semestre pasado. No me acuerdo quién, parece que fue Rodrigo que me hizo una pregunta, o en un contexto así, de quién era la obligación de dar los recursos o de aplicar las medidas de control, ¿ya? Si tú como experto en prevención dices, ¿sabes qué? Para trabajo en altura debo tener estas medidas de control, tú no lo estás haciendo porque tú quieras, sino que hay distintas normas que te obligan a tener ciertas medidas de control. Tú informas, pero en este caso el que decide si las va a implementar o no implementar no eres tú, es el empleador, porque él tiene que otorgar los recursos para implementar las medidas de control. O sea, nuestra función es asesorar en cuáles son las medidas de control, ¿ya? Para también tomar aquello, tomar eso en... Profesor, Dígame, Rodrigo. usted en el taller, si no me equivoco, del semestre anterior o de la etapa anterior, explicó de que el comité paritario hacía también la investigación de los accidentes, las causas de los accidentes, Sí. para determinar el tema de la negligencia inexcusable, ¿cierto? Sí. Si el comité paritario toma una decisión, ¿eso es inapelable? O sea, en el contexto laboral, ¿es la última palabra o solamente es una recomendación, una perspectiva de cómo se ocurrió? No, lo que pasa es que, mira, vamos a meternos en un agua bien oscura. ¿Ya? ¿En qué sentido? Cuando una cosa es cuando ocurre un accidente fatal o grave, o fatal de frentón, ¿ya? Donde el trabajador fallece, acá hay una muerte, y esta muerte también se va a investigar por todo un tema legal. Claro. Eso va a ser un ámbito. Y el otro ámbito es el ámbito ya de la investigación que haga la misma empresa. Y lo más probable es que la empresa haga una investigación, el mismo comité paritario, si es que lo tiene, ¿ya? Y también lo haga quizá el experto en prevención, etc. La que es válida, sí o sí, es la de la del comité paritario. Ahora, si hay, por ejemplo, un tema de que, a ver, cuando hay como dudas con respecto a una investigación o distintos elementos, ya acá hay un tema que se mete mucho hasta la superintendencia. Pero siempre y cuando tú hagas ese ejercicio. Ahora, cuando hay investigaciones de accidente, ya, y uno tiene dudas realmente si fue un accidente del trabajo o hay cierto elemento que no está claro, acá ¿qué figura? También aparece la mutualidad, ¿ya? Porque tú con la mutualidad te vas a apoyar en esto, porque el tener que, por ejemplo, llevar una solicitud. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, te dan días perdidos por un accidente del trabajo. O sea, que en el fondo van a dar licencias médicas. Y tú quieres apelar a aquello, la misma superintendencia, a través de la mutualidad, quizás tú puede haber algunas variaciones caso a caso, te va a pedir cierta documentación, ¿ya? Y en el fondo es para demostrar que realmente no fue accidente del trabajo y bla, 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 bla. Pero eso ya viene a un paso mucho más arriba, que ya a nivel de mutualidad y a nivel de superintendencia. Okay. Entonces ya ahí se pone, no es que se ponga la pista difícil, sino que ya va a ser un poco más complejo el trámite y el tiempo y el plazo. No va a tener respuesta pronta. Claro. Tampoco va a ser una eternidad, pero se demora lo que tenga que demorarse. Eso para mantenerlo bien claro. Bueno, también parte crítica va a ser cuya falla afecta en gran porcentaje en forma total a la producción o a la propiedad y a la vez tiene un riesgo grave para la vida de los trabajadores, ¿ya? Ahora, nunca olvidar de que tenemos que tener un planeamiento previo, ¿ya? O sea, tú debes planificar tu actividad, ¿ya? ¿Y qué acciones vamos a considerar para aquello?
Hablar con la gente que tiene conocimiento, revisar informes previos, obtener la cartilla o guía a utilizar. Recuerden que cada empresa va a tener su forma de hacer inspecciones, ¿ya? O los documentos para hacer inspecciones. O lo más probable es que uno tenga que empezar a confeccionar todos estos elementos, ¿ya? Eso también vamos a empezar a trabajarlo mediante asignaturas. ¿Ya? Obtener el formulario de registro de inspección y verificar qué otras cosas se realizan, ¿ya? Yo siempre le coloco harto énfasis en esto, porque quizás que yo esté haciendo una inspección va a distraer a los trabajadores, puede ocasionar un accidente, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener como bastante criterios a la hora de poder hacer este ejercicio. Bueno, ¿cómo hacer una inspección general? Buscar cosas que no saltan a la vista, ser sistemático minucioso, no escribir, ubicar cada cosa claramente, buscar las cosas necesarias, clasificar los peligros y buscar las cosas básicas, ya, que nosotros podamos identificar en este aspecto. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere hacer una inspección, las primeras inspecciones que uno realiza solo como experto en prevención, nunca hacerlas solo. Hacerlas con un trabajador que tenga más experiencia, ¿ya? O también con los supervisores. ¿Y esto es para qué? Porque hay muchas veces ciertos elementos o cosas que uno no va a conocer. Y lo principal es que te la empiezan a explicar, la empiezan a desarrollar. Por eso es importante tener también esto como ejercicio. Bueno, la inspección de la parte crítica, ¿ya? Bueno, tarjeta de registro de las partes críticas, qué vamos a inspeccionar, qué vamos a buscar, cada cuánto hacemos la inspección y quién hace la inspección. Si vamos a inspeccionar un equipo, ¿ya? Yo he dicho, yo solo no puedo, yo no soy mecánico, no, y tampoco soy operador. Por lo tanto, ciertos elementos vamos a tener que hacer una inspección en conjunto. ¿Con quién? Con el trabajador. Y con el trabajador. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. O sea, ¿con quién voy a trabajar yo? ¿Con quién voy a hacer un elemento? ¿Ya? O desarrollar una actividad. ¿Beneficio, chiquillo? ¿Natalie tiene alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Ya. Ahora, beneficio de la inspección planeada, siempre evitar o minimizar. Evitar que ocurra algo, ¿ya? O aplicar las medidas de control necesarias para minimizar la consecuencia. Recuerden, chiquillos, que la medida de control siempre es tendiente a esto, a evitar la ocurrencia de un accidente y se ocurra, la medida de control funcione para que el daño en la persona sea el mínimo posible. Netamente eso es como el objetivo de la medida de control. Ahora, lesiones, evitar, ¿ya? O beneficios de evitar lesiones, pérdida de material, pérdida de energía, daño a la propiedad, incendios, explosiones, pero yo siempre he dicho, chiquillos, que el mayor beneficio de una inspección, primero que todo, es que el trabajador se dé cuenta de que hay una preocupación por su seguridad, una preocupación por las condiciones de trabajo para él. Eso es lo primero, ¿ya? O sea, que en el fondo el trabajador se dé cuenta de que hay preocupación, ¿ya? De que uno quiere trabajar por ellos y para ellos. Eso es lo primero, chicos. Y también generar las instancias para demostrar que hay fallos en el trabajo, hay cosas que deben mejorarse, ¿ya? Quizá la misma inspección se va a arrojar que estamos dando algún incumplimiento con un cuerpo legal, entre otros elementos. ¿Ya? Con las no planeadas, yo siempre he dicho, lo planificado siempre está, y lo no planificado o lo no planeado no nace porque uno quiera hacerlo, ¿ya? O sea, si por ejemplo uno va por un lugar y tú te das cuenta de que estás haciendo un trabajo, tú vas a hacer una inspección, ¿ya? Yo siempre lo hacía con trabajos críticos y verificaba distintos elementos. O sea, si estaban, por ejemplo, con los permisos, estaban los procedimientos, estaban los distintos elementos para una emergencia, entre otras cosas, ¿ya? Y eso uno lo empezaba a manejar así. También cuando uno hace una inspección no planeada o no planificada, es cuando uno ve que ocurre un accidente, ¿ya? En una empresa similar o una actividad similar a la que tú realizas. ¿Ya? Eso también es otro criterio para hacer una inspección no planeada. Bueno, esto es un formato estándar, ¿ya? O sea, no es que todas las inspecciones tú las hagas así, ¿ya? Hay tipo y tipo de inspección, ¿ya? Por si acaso. O sea, esto es un formato para lo que está. Chiquillos, no sé si les quedó alguna duda o alguna consulta de lo que vimos ahora. No, profesor. ¿No? No, profe. Chiquillos. Entonces nos vemos mañana, ya, cuando se termine de procesar el video, lo cargo a plataforma Moon para que ustedes puedan tener acceso a él.
Chiquillos, profe. Ya, así profe, que gracias. durante el día les subo el material para mañana. Ya. Muy bien, Chao, cuídense profe, mucho. cuídense. Igual Cuídate. cuídese. Chao, chao. Chao.